Presentes. Vamos a dar continuidad a esta rama de la biología entre botánica y sistemática que nos servirá mucho para pues beneficiarnos en nuestras prácticas en el huerto, ¿no? Pues el día de hoy vamos a dar una revisión muy sencilla, muy básica, sobre principalmente dos familias, ¿no? La familia que antiguamente hasta hace 10 años, ¿no? La familia Composite, perdón, la familia Umbelliferae y a la que antes se le tenía considerada dentro de la Liliaceae, pero que actualmente forma una subfamilia que es la Alioidea. Como les decía, la familia Alioidea, que es la familia en la que agrupa ajo, cebolla, poro, entre otras especies, ¿no? El hinojo, el cilantro, el perejil. No es cierto, eso no. Era agrupada, esta familia del ajo y la cebolla era agrupada dentro de la familia Liliaceae. Hasta hace aproximadamente 6, 7 años, a lo mucho 10, y gracias a la tecnología del ADN, los estudios de ADN, pues estos organismos salieron de esta familia para conformar otra familia, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablamos de Liliaceae actualmente, nos referimos a plantas generalmente ornamentales, de flores muy llamativas, que además ese es el beneficio, ¿no? Tienen una importancia económica debido a la belleza en las flores. Su descripción, pues es que son plantas bulbosas con raíces contráctiles, pero para poder entender e identificar más fácilmente estas plantas, pues habrá que entender qué es un bulbo, ¿no? Los bulbos son órganos subterráneos que se ocupan de almacenar los nutrientes para ocuparlos en temporadas de frío o de escasez, ¿no? Entonces, botánicamente también le llaman a los bulbos como tallos modificados, ¿no? Y les llaman tallos porque, aunque están dentro de la tierra y no producen clorofila, los constituyen las escamas, que son hojas sin clorofila, ¿no? Y a partir de ellos nacen las yemas, los brotes y también aparecen los tallos aéreos y las hojas. La familia Liliaceae también está caracterizada porque las hojas son alternas, ¿no? Aquí puse una imagen de, ¿a qué le llamamos hoja alterna, ¿no? Tenemos el tallo principal y entonces las hojas crecen alternadamente. Puede ser de esa manera o pueden ser verticiladas, ¿no? Verticiladas es que cada tanto, cada tramo del tallo, pues crecen como en cruz, ¿no? Y otra característica muy importante de esta familia es que la venación es paralela. Esto significa que si nosotros cortamos una hojita y tratamos de verla a trasluz, ¿no? Veremos que las nervaciones o las venas siempre están paralelas y no hay ramificaciones.
Esto es característico también porque pertenece a la familia a la clase, perdón, de las monocotiledóneas, ¿no? Es del orden de las liliales y la familia es la liliaceae, como les decía. Las inflorescencias generalmente tienen inflorescencias. Denise nos compartía ayer que pues, es la agrupación de flores, ¿no? Y estas pueden ser inflorescencias y rara vez una sola flor, como en el caso de los tulipanes. Las flores pues, se describen como actinomorfas. Eso significa que cuando nosotros cortamos a lo largo la flor, podemos sacar 3 ejes, ¿no? Y esos ejes son simétricos. Es decir, partimos del centro, cortamos hacia un lado, hacia el otro, tenemos una primera parte, esta sería nuestra segunda parte, y bueno, aquí haríamos la tercera. Y al hacer ese corte, observamos que cada una de las partes son simétricas, ¿no? Siempre tienen 6 estambres. Aquí los podemos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El gineceo, que es el pistilo, es sincárpico. Eso significa que es como una cápsula, ¿no? Todas las partes están unidas. Y pues por debajo le llaman nectarios, ¿no? Que son como glándulas por las que sale néctar para atraer a los insectos o algunas aves. Esta familia está distribuida en el hemisferio norte, ¿no? En todo el hemisferio norte y pues nosotros podemos identificar un poco que sí, porque comercialmente, por ejemplo, conocemos el tulipán holandés, ¿no? Que es de zonas frías, que el bulbo cuando termina de florear hay que conservarlo pues a temperaturas bajas, ¿no? U otras flores, ¿no? Eh, esta familia era la que les contaba, que pertenecía, que no era una familia, era como una subfamilia de la Liliaceae. Actualmente esta familia está separada, también es una monocotiledónea, pero ahora pertenece al orden de los aspargales, ¿no? Y la familia a la que pertenece es la Amarilidaceae y la subfamilia es la Alilioideae. Les decía que estas plantas pues son los ajos, las cebollas, el cebollín, el puerro, ¿no? Entonces, en su hábito también son hierbas bulbosas, son perennes, eso quiere decir que siempre están verdes y pues de una vida larga. Las hojas son alternas y las láminas también tienen una nervación paralela. Cuando hablo de láminas, pues nos referimos a la hoja, ¿no? La inflorescencia es llamada como pseudoumbela y eso tiene que ver con el tiempo en el que maduran las florecitas, ¿no? Cuando es una umbela, tenemos que las flores siempre van a madurar de abajo hacia arriba. Y cuando hablamos de una pseudoumbela, hablamos de que primero van a madurar las flores de la parte alta y luego las de la parte baja.
Esta familia tiene una mayor diversidad, ¿no? Ya no solamente se concentra en el hemisferio norte, también baja un poco en el hemisferio sur, sobre todo en el continente americano, ¿no? Hay muchas especies representativas del sur de América, entre Argentina y Uruguay, y pues algunas en México. El género más representativo de esta familia, pues es el género Allium, que es al que pertenecen todas estas eh, cosas que nos comemos, perdón, vegetales que nos comemos. Y cabe decir que esta familia, pues, es muy amplia, ¿no? Tiene aproximadamente 250 géneros y 25,000 especies. De esos 250 géneros, pues el que aprovechamos para la alimentación eh, es el Allium, ¿no? Dentro de él encontramos tres especies pues, de mucha importancia alimentaria, como el ajo, que es la primera imagen, el Allium sativum. eh, También encontramos a la cebolla, que es Allium cepa, y por último, Allium puerrum, perdón, que es el poro o el puerro. Y bueno, como podemos ver en la descripción, coincidimos en que todas son bulbosas, ¿no? O sea, tienen un tallo modificado. Estas generalmente se adaptan muy bien en la siembra, por ejemplo, en noviembre, diciembre, enero, ¿no? La nervación es paralela y las florecitas pues son como de forma de sombrilla, aunque por la maduración pues las llamamos pseudoumbelíferas. ¿Qué usos podemos darles en el huerto a estas especies? A estas tres, ¿no? Eh, pues el ajo es muy beneficioso cuando sembramos fresa, papa y lechuga, ¿no? Hay algunos estudios que demuestran que la siembra del ajo alternado con la lechuga mejora o vuelve más dulce el sabor de la lechuga. En la fresa y la papa, por ejemplo, pues aleja a insectos plaga, ¿no? ¿De qué manera no hay que combinarlos? Bueno, pues no hay que combinarlo con la col, con el haba y con el frijol. Esto es porque estas especies, y en general el género, tiene una actividad que le llaman, ay, se me acaba de olvidar, auxilio, a lo, ayúdenme, a lo, repelente, sí, como repelente. No, pero es la misma que tiene el eucalipto. Es a lo, ay, perdón, se me fue la palabra. Alopática, no, alopática, perdón. Ahora si me acuerdo de la palabra se las digo. Pero entonces estas especies segregan sustancias que, por ejemplo, el frijol y el haba, pues necesitan hacer asociaciones con hongos, ¿no? Para hacer las micorrizas y fijar el nitrógeno. Entonces, si los combinamos con el ajo, la cebolla o el puerro, esa asociación no se va a poder dar, ¿no? No se lleva a cabo debido a la actividad alelopática, no me acuerdo, de estas especies, ¿no? La cebolla, por ejemplo, es muy benéfica también
para la zanahoria, el betabel, el pepino, la fresa, el tomate, la lechuga, el rábano, ¿no? La cebolla es muy repelente, forma una barrera por el aroma, ¿no? Que, perdón, Denise nos está tratando de ayudar a acordarnos de la palabra. Entonces, la cebolla forma una barrera, sobre todo es aromática, que impide esas plagas atraviesen a nuestras camas de cultivo, ¿no? Entonces, es muy recomendable utilizar la cebolla, por ejemplo, en las orillas. Y, bueno, también podríamos alternarlo, ¿no? Poner cebolla, fresa, cebolla. O podríamos poner la línea de cebolla y luego una línea de zanahoria, ¿no? Y así. Igual, como les decía, no hay que combinarla cuando sembramos frijol y haba. Y el puerro, que es el Allium porrum, también es benéfico a la siembra con la zanahoria, el tomate, el apio, la lechuga, el hinojo y la col. No es benéfico con el betabel, la col, el perejil, el hinojo y el rábano. Algo que hay que destacar de las asociaciones es que nunca debemos asociar especies de la misma familia. Si nosotros nos fijamos aquí, por ejemplo, las asociaciones benéficas siempre son con organismos de otra familia, ¿no? Porque tienen requerimientos nutrimentales diferentes, porque el crecimiento es diferente, porque el desarrollo de la raíz es diferente, ¿no? Entonces, hay muchas razones por las cuales hay que tratar de no sembrar individuos de la misma especie, perdón, de la misma familia. Bueno, nuestra tercera familia del día de hoy es la familia Apiaceae. Esta familia, antes, igual les decía, hace algunos años llamados familia Umbelliferaceae, pues a esta familia la podemos encontrar, por ejemplo, raíces modificadas como la zanahoria. Encontramos organismos vegetales como el apio, ¿no? Como el cilantro, como el perejil o como el hinojo, ¿no? Entre muchas otras. Esto es por mencionar individuos que ocupamos en el huerto. Entonces, es del reino Plantae, ¿no? Es de la división Magnolophyta, de la clase Magnoliopsida, pertenece al orden de las apiales, ¿no? Y pues la familia es la Apiaceae. Predominantemente son hierbas y la característica de estas es que tienen hojas alternas, como ya habíamos platicado, es que crecen en un nivel una y luego la otra y un tramito y luego la otra, ¿no? Eh, Raramente las encontramos opuestas y lo característico de esta familia es la forma de las hojas, ¿no? Que son pinnatidisectas o palmidisectas, como este tipo, ¿no? Que es muy fácil de identificar, por ejemplo, en el apio, en el perejil, en la zanahoria, ¿no? Son hojas muy parecidas todas estas. Y aquí tenemos una hoja de apio. Las inflorescencias siempre son terminales o suelen ser axilares, ¿no? Terminales quiere decir que pues es hasta el final del ápice
o axilares, que es en algún momento, bueno, en algún tramo del tallo. Usualmente son umbelas, este crecimiento de umbelas, a este crecimiento que forma como un paraguas, pues es a lo que le nombran una inflorescencia umbelífera, ¿no? Estos organismos, estos de la familia Apiaceae, como los que vimos hace un momento, los de la subfamilia Alioideae, atraen muchos insectos, ¿no? Incluso, aunque los ocupemos para que sean una barrera y no permitan la entrada, por ejemplo, de la mosca blanca, atrae a insectos benéficos, ¿no? Para la polinización, como los abejorros, las abejas, ¿no? Y pues son muy bonitas también. Las flores son muy pequeñas y actinomorfas. Entonces, como decíamos, actinomorfo es que si dividimos en tres la flor, esas tres partes van a ser iguales, ¿no? Generalmente tienen 5 tépalos, 5 sépalos, 5 estambres y un ovario ínfero. Eso significa que el ovario está pues, por debajo, ¿no? Perdón por tantos tecnicismos. Bueno, la distribución es todavía mayor que la pasada, ¿no? Son muy cosmopolitas. Eh, Desde climas fríos, templados, tropicales, ¿no? Y eh, en esta familia, pues encontramos muchas especias, ¿no? Como ya les decía, el perejil, el apio, el cilantro, el comino, el anís, y pues aprovechamos algunas de las raíces modificadas, ¿no? La zanahoria, los nabos, el apio. ¿Y qué empleo, qué uso podemos practicar en nuestro huerto? Bueno, pues el apio es benéfico si lo asociamos con la col, el puerro, la selga, la berenjena, la espinaca. Entonces, a grandes rasgos vemos que tenemos la familia Alioidea, ¿no? Que puede asociarse con la Cruciferácea, que puede asociarse con la Solanaceae, ¿no? Solanaceae es la berenjena, el pimiento, el tomate. Entonces, estas dos pueden asociarse de buena manera. ¿Con qué no hay que combinarlas? Pues no hay que combinarlas ni con la papa, ni con el maíz, ni la zanahoria, ¿no? Habíamos dicho que jamás hay que combinar individuos de, de la misma familia, ¿no? Entonces aquí tenemos al apio y a la zanahoria. O viceversa, ¿no? Es lo mismo, aquí es un pleonasmo. El tomate eh, está bien si lo asociamos con el perejil, y el perejil también está bien si lo asociamos con los espárragos, ¿no? Esta misma acción alelopática eh, pues no es benéfica ni para el frijol ni para la lechuga. Así como la zanahoria no es benéfica para el betabel, ¿no? Porque son raíces modificadas, van a crecer hacia abajo y van a competir por los nutrimentos. ¿Con qué podemos asociarlas? Con la selga, con el ajo, la berenjena. Y es que si nos damos cuenta, tenemos desarrollos diferentes de la raíz, ¿no? Entre la zanahoria, aquí es muy claro, entre la zanahoria y la selga, por ejemplo, o entre la zanahoria y la lechuga, ¿no?
Entonces, podemos emplearla en la cebolla. Ya dijimos que la cebolla no es una raíz, ¿no? Más bien es un tallo modificado. Entonces, los requerimientos nutrimentales son distintos y podemos asociarlos perfectamente. Y creo que eso es todo, amigos. Y sí, no sé si tienen alguna duda, algo. Yo, Sí, Joel, con tu comentario antifascista. puede que sea eso también, ¿no? Es que lo acabo de encontrar en internet. Em, van a, nos van a dar como recetitas para hacer repelentes o ya fueron. Repelentes líquidos, porque ya te di unas, ¿no? Sí, El uso de la cebolla, ¿no? Por ejemplo. sí, Sí, vamos a tener un módulo eh, de abonos, bioabonos, bioherbicidas, biofungicidas y bioplaguicidas, ¿no? Muy pronto. ok, muchas gracias. Esa no es una pregunta, Joel. Bueno, ¿alguna otra relacionada con el tema? ¿Comentario? ¿Experiencia? ¿No? ¿Están seguros? Pues ya nos vamos. Pues los esperamos entonces el día de mañana. Eh, Veremos, me parece que 3 familias más y seguramente no terminaremos ahí, ¿no? Quizá la siguiente semana ocuparemos un poco más para conocer algunas otras de las familias empleadas en el huerto. Entonces, si no tenemos nada más que decir, pues muchas gracias por compartir su tiempo. Gracias por compartir. Buenas tardes a todos. Buenas Gracias. tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias, nos vemos en la próxima. Chao. Bye. Bye.